Precisamente como lo mencionabas, se considera una semana de actividades básicamente preventivas contra una enfermedad que en este caso es conocida como el derrame cerebral. Tiene varias denominaciones, otra es el ataque cerebral, enfermedad cerebrovascular, pero finalmente es una enfermedad que ataca a los vasos sanguíneos del cerebro. Estos vasos sanguíneos pueden romperse y producir una hemorragia o pueden ocluirse y producir un infarto. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Porque cuando a una persona le ocurre un ataque cerebrovascular o un derrame cerebral, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque el derrame cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo, después de los problemas cardíacos, y es la primera causa de discapacidad. Pacientes que vemos en sillas de ruedas, que vemos postrados, que ya no pueden caminar o que dependen de sus familiares para hacer sus actividades como alimentación, su higiene, etcétera, muchos de ellos han tenido un ataque cerebrovascular. Y por otro lado también es la segunda causa de demencia, es decir, el paciente pierde la posibilidad de poder reconocer muchas veces a sus familiares, de orientarse y pierde sus capacidades cognitivas para poder desempeñarse en sus actividades. Después de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces produce demencia, produce discapacidad, tiene una alta mortalidad, sea una hemorragia o un infarto, dependiendo de la localización. Entonces es por ello de que se está tomando una serie de actividades con la finalidad de incentivar a la población a tomar las medidas preventivas al respecto. Se habla de una semana, pero el día específico es el 29 de octubre. Así es. Declarado como el día contra... específico es el 29 de octubre. Claro, el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Ahora, toma mucha importancia esto porque es importante decirle a la población cuáles son las medidas preventivas que debemos adoptar para no terminar en una situación tan complicada como esta. Así es. Primero, algo que es muy importante es que la familia tiene que aprender a reconocer cuando un paciente puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular o derrame cerebral, ¿no? Entonces, una característica es que se presenta de manera brusca, a cualquier hora del día, de la noche, se presenta bruscamente. Entonces, el paciente pierde a veces la fuerza en un lado del cuerpo, sea derecho o sea izquierdo. Él puede sentir como que se le adormece un lado del cuerpo, pero finalmente pierde fuerza, tiene a veces limitación para ver, pierde la visión en un lado del ojo, tiene dificultad para poder hablar, para articular las palabras, o a veces le hablan y no entiende, o a veces habla incoherencias, ¿no? Y esto de manera brusca. Lo otro es que puede tener dificultad para poder caminar. Ahora, cuando lo que ocurre es una hemorragia, además de ello puede agregarse un dolor de cabeza muy intenso, vómitos, puede perder la conciencia y puede presentar convulsiones. Entonces hay pacientes que de repente se están duchando y se le produce una hemorragia intracerebral y esto le produce un dolor intenso y puede producir convulsión, y a veces el paciente es encontrado ya sea en la ducha, ya sea en su dormitorio, o es encontrado inconsciente. Entonces, es importante poder reconocer por qué, porque cuando más pronto reciba la atención, el paciente tiene más posibilidades de poder recuperarse y evitar las complicaciones. Entonces, uno, poder reconocer. Lo otro, en quienes se presentan más frecuentemente, a eso se llama factores de riesgo y es ahí donde se puede incidir. Se presentan principalmente pacientes que son hipertensos, pero que no están controlados, o sea, un hipertenso muchas veces tiene el diagnóstico, pero por alguna razón deja el tratamiento, a veces por recomendaciones de amigos. Aquel que vecinos. tiene presión alta. Claro, aquel que tiene presión alta, ¿no? Entonces, ahorita un paciente que tiene hipertensión no hay ningún motivo para que no la tenga controlada, porque los medicamentos son muy accesibles, ya sea en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, son gratuitos y accesibles, inclusive los medicamentos genéricos. Tienen que haber una disciplina. Así es, los medicamentos genéricos son altamente, digamos, está a 10 céntimos una pastilla de un medicamento, un losartán, por ejemplo. Para controlar la presión arterial. Entonces el paciente tiene que hacer sus chequeos, se detecta que es hipertenso y tomar su medicación de por vida. De por vida. O sea, concretamente un hipertenso o alguien que tiene presión alta está propenso a sufrir un ataque. Muy propenso. Cerebrovascular. Tal es así que, digamos, supongamos de 10 pacientes que yo veo con derrame cerebral al mes, de ellos más o menos unos 6 a 7 son hipertensos. ¿Y eso se da por qué? Porque sube la presión. Así es, sube la presión. De un momento a otro. De un momento a otro sube la presión y puede romperse una arteria, o la presión también lesiona los vasos y puede liberarse un trombo que se generan en las paredes
ocluir un vaso sanguíneo y producir un infarto, ¿no? Entonces ese es uno de los principales. El otro es paciente diabético, por ejemplo, ¿no? El paciente diabético que en algunos casos también igual no cumple con su tratamiento y no cumple con la dieta, que es muy difícil de cumplir en algunos casos porque hay que tener mucha disciplina, ¿no? Porque en la vivienda a veces se preparan los alimentos para todos. Sí, pues. Y a veces todos están comiendo no de una manera y el diabético tiene que comer menos, otro de repente algo que no está acostumbrado, entonces tiene que haber mucha disciplina y cumplir las recomendaciones de nutrición, ¿no? Por otro lado, pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no? Pacientes que pueden tener arritmia, fibrilación auricular y que por alguna razón se exacerba su enfermedad o tampoco toman su medicación, estos pacientes son muy propensos. Ahora, hay otro factor de riesgo como por ejemplo fumar, ¿no? El fumar produce que se cierren los vasos sanguíneos y hay más riesgo de un infarto. El consumo excesivo de alcohol, también está demostrado esto. La vida sedentaria, o sea, no hacer actividad física, porque a eso le sumas, la vida sedentaria da riesgo más a la obesidad, da riesgo a la diabetes, da riesgo a la hipertensión. Si le sumamos todos estos factores, definitivamente las posibilidades de tener un derrame cerebral son altísimas. Las personas que sufren de estrés, de ansiedad, también... Esa pregunta es bien interesante. Porque, bueno, el estrés está relacionado, pues, es un mecanismo de defensa el estrés, ¿no? Frente a lo que nosotros nos sometemos es un mecanismo de defensa. ¿Qué ocurre? Nosotros aumentamos nuestro pulso, la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, ¿no? Aumentamos nuestra temperatura para responder al estrés al entorno, ¿no? Eso es normal. Nosotros siempre estamos frente a un estrés, pero lo que no es normal es cuando es demasiado exagerado, ¿no? Es muy excesivo y nuestro organismo acaba cediendo, ¿no? Entonces este estrés puede llevar como consecuencia una alteración de tus actividades, disminuye la concentración, puede llevarte a alteraciones del sueño, ¿no? Entonces cuando un paciente no duerme bien, también está demostrado de que tiene más riesgo de desarrollar la hipertensión arterial, desarrollar diabetes. O sea, hay que dormir bien, sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿no? Tengo papá, mamá diabético, papá, mamá hipertenso o uno diabético hipertenso, entonces mis posibilidades de que yo presente esta enfermedad son altas. Y actualmente, digamos, si nuestros padres presentaron la hipertensión a los 60, 70 años, actualmente los hijos, por el estrés a los cuales están sometidos, porque no duermen bien, por su estilo de vida, de repente son sedentarios, de repente nuestros padres caminaban más en la chacra, estaban caminando varias horas al día y de repente nosotros ya no caminamos con esa intensidad, ¿no? Entonces tenemos una vida más sedentaria y si tenemos este antecedente genético familiar, pues las posibilidades de hacer esta enfermedad ya no va a ser a los 60, a los 70, va a ser a los 40. Yo tengo pacientes de 30 años que son hipertensos, son obesos, hipertensos, riesgo de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, estos factores de alguna manera van a hacer que se incremente las posibilidades de tener un derrame cerebral. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, a veces por nuestro estilo de vida no comemos adecuadamente, comemos una comida rápida, que es comida chatarra, y el otro factor de riesgo es el colesterol elevado, porque el colesterol, esa grasa en exceso que tenemos en la sangre, lo que hace es que se llena alrededor del vaso sanguíneo. Y obstruye. Lo obstruye, se llena, es como un sarro en una tubería que se va llenando. Si a eso tú le sumas el estrés que hace que se irrite el endotelio, que es la pared interna de la arteria, si le sumas eso, exceso de alcohol más cigarrillo, se va cerrando, se forma un trombo ahí, un ateroma que tapa el vaso y produce el infarto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí hay una relación con el colesterol. El colesterol también, definitivamente, ¿no? Con el colesterol el riesgo también se incrementa, ¿no? Y de lo que hablábamos con el estrés, porque puede afectar tanto la hipertensión como la diabetes y los problemas cardíacos también. Sí, pues el estrés es la enfermedad de moda también. Últimamente hemos visto, por ejemplo, se ha visto casos de gente que de un momento a otro han fallecido, hasta sentados en su sofá, ¿no? En su mueble. Entonces, es porque tenían antecedentes, porque finalmente se determina que es un derrame cerebral el que lo mató, pero hay familias que se sorprenden y dicen, pero si no tenía nada. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, primero que la hipertensión arterial, por ejemplo, se le llama el asesino silencioso, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden tener la presión elevada y no sabe, porque no tiene ni una molestia, a veces no tiene ni dolor de cabeza, no tiene ni mareos, no tiene nada.
Y es por ello que muchos pacientes dejan el tratamiento, porque le toman la presión, está elevada, y dice, pero si yo no tengo ni una molestia, yo no tengo nada. Y o algunos se automedican silenciosamente también. Así es, y algunos van a la botica y se vaya tomando este medicamento, ¿no? Que le va a ayudar a veces van con dolor de cabeza y resulta que tenían su presión elevada, ¿no? Entonces, y algunos pacientes también que pueden tener la enfermedad y por alguna razón lo ocultan también a los familiares, algunos pacientes que simplemente no quieren tomar su medicación porque dicen, no, ¿por qué voy a tomar de por vida? Me va a dañar mi hígado. Dicen, no, mejor prefiero tomar agüita de maracuyá, mi chicha morada, que mi vecino me ha dicho que es muy bueno. Lo pueden tomar, ¿no? Pero definitivamente si tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, tienen que tomar su medicación de por vida. O sea, eso tienen que entender que es de por vida, y para la diabetes también es un tratamiento de por vida. Y muchas veces muchos pacientes no quieren asumir eso y toman un tiempo y se miden su presión y dicen, pero mi presión ya está normal, ¿ya para qué voy a seguir tomando? Y suspenden el tratamiento y ahí ocurre esto, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, cuando una persona es víctima del ataque cerebral, digamos, del derrame cerebral, en algunos casos logran sobrevivir, digamos, Sí, en claro, muchos casos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, sí. y su tiempo de vida de esas personas, ¿qué tan garantizado está? Ya, depende de en el varios transcurso de los factores. años. Depende de varios factores que suman y restan. Porque hay algunos que ahí nomás fallecen. Claro. En algunos casos, por ejemplo, cuando son hemorragias masivas, el paciente a veces no llega ni siquiera al establecimiento de salud más cercano, no son los que tú dices que están sentados y ya. ¿Por qué? Porque el sangrado fue abundante o el infarto fue bastante grande, ¿no? Entonces, pero en general va a depender de varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la edad, ¿no? Es diferente que le dé a un paciente un derrame cerebral o un ataque cerebrovascular a un paciente de 90 años versus un paciente de 40 años. Las posibilidades del joven siempre son mejores. Lo otro va a depender de las comorbilidades, ¿no? Es diferente que le dé a un paciente que solo es hipertenso, a diferencia de un paciente que es obeso, que pesa más de 100 kilos, que es diabético, además es hipertenso, además tiene problemas cardíacos, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, este paciente obviamente su riesgo es mayor, sus posibilidades de recuperarse son menores. Depende también de la localización del cerebro. Cuando son localizados en la parte baja del tronco cerebral, donde se controla la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, al producirse un edema en esa zona, hacen paro cardíaco más pronto. Entonces depende en qué área está localizada. Depende del tamaño del infarto o la hemorragia, porque hay infartos que son pequeños, que son los lacunares, en el cual el paciente solamente tiene déficit motor, o sea, debilidad en el lado del cuerpo, pero él puede hablar, puede conversar, puede comer, te puede entender, entonces estos pacientes van bien. Entonces, son varios factores que influencian, pero definitivamente cuando esté mal controlada la presión, la diabetes, los problemas cardíacos, un colesterol muy elevado, y sumado a obesidad, sedentarismo y no actividad física, pues definitivamente sus posibilidades son menores. Ahora, luego de ello mencionábamos que es la segunda causa de muerte, pero es la primera causa de discapacidad. Entonces el proceso de recuperación también va a ser lento, ¿no? Demora bastante. A veces hay pacientes, yo he tenido pacientes de más de 90 años que han logrado volver a caminar de manera espectacular, ¿no? Sí, ¿no? Su genética les ha ayudado, pero pacientes también jóvenes de 60 años que ya no han vuelto a levantarse nunca más, o que quedan con una secuela bastante severa. Quedan discapacitados. Claro, quedan con una secuela severa. A veces la mitad del cuerpo, si su mano dominante es la derecha, con que escribe, con que come, con que trabaja, queda paralizado. Supongamos que es un agricultor que queda en silla de ruedas, ya no va a poder trabajar en la chacra, ¿no? Por más que quiera. O a veces queda el cerebro comprometido en la parte cognitiva, entonces si es un maestro, un profesor que va a enseñar, entonces su memoria también se va a ver afectada, su conducta, y esta discapacidad le va a limitar y va a ser una catástrofe también para la familia, ¿no? Porque puede ser el sostén de la familia justamente quien se afecta, y la repercusión es en todo el entorno que él tiene. Perfecto. ¿Y a partir de qué año o de cuántos años la persona está expuesto a sufrir un derrame cerebral? ¿Es normalmente de 30 a 40 años adelante, o también los jóvenes pueden padecer? Hay enfermedades cerebrovasculares que se puede dar en jóvenes, pero son raros. Son raros. En niños creo que hay niños que presentan hemorragia intracerebral, hemos tenido, ya, pero son raros. Por otras circunstancias. Por otras circunstancias, ¿no? Son otros motivos. Hay niños que pueden presentar infartos al cerebro, sí, cuando tienen problemas cardíacos, se forman trombos, coágulos que van al cerebro, obstruyen una arteria y puede producir. Pero son raros. Claro.
Básicamente lo más frecuente es a partir de los 40 años para arriba ya se va incrementando el riesgo y sobre todo el motivo de la campaña es concientizar porque muchos de estos aspectos se pueden controlar. O sea, es una pena ver a veces pacientes que tienen posibilidades de tomar su medicamento para la hipertensión y no lo toman por sus creencias, por sus ideas. Como les digo, son accesibles, o sea, en los establecimientos del Ministerio de Salud, hasta el más alejado, el puesto de salud más alejado tiene su medicamento para la presión arterial y ya están teniendo su medicamento también para la diabetes, ¿no? Entonces, es una cuestión de ser disciplinado en tomar esa medicación y en la dieta, porque por ejemplo para el hipertenso la sal les hace bastante daño porque incrementa la presión, los alimentos procesados también, ¿no? Y los alimentos, a veces las carnes rojas también, ¿no? Por eso es que se recomienda una dieta en general que tenga bastantes verduras, ¿no? Ensaladas, frutas y las carnes rojas tratar de evitarlas y de preferencia las carnes blancas como el pavo, el pollo y el pescado, ¿no? El pescado que es muy bueno. Ahora, no el pescado salado, pero el pescado es un alimento muy saludable en general por grandes beneficios que tiene y si no es salado, pues va a ser muy beneficioso en la dieta del paciente hipertenso, diabético y en general de todos. Efectivamente. Muy bien. Yo creo que es importante y la gente tiene que tomar conciencia. No esperar los 40 años, además, para someterse a un examen o a un chequeo. Es importante hacerlo con anticipación, ¿no? Claro, por lo menos cada 6 meses después de los 30 años ya hay que controlar nuestro colesterol, nuestra glucosa, nuestros triglicéridos, sobre todo si tenemos antecedentes familiares, pues, ¿no? Tengo papá, mamá, un hermano mayor o un familiar que tiene estas enfermedades, entonces yo de alguna manera genéticamente tengo ese riesgo, entonces tengo que hacer mis controles de mi presión arterial, de mi glucosa, de mi colesterol, de mis triglicéridos, que son accesibles en realidad, no es algo que sea muy caro. Tú puedes ir a un establecimiento, pedir que te tomen la presión arterial, es completamente gratuito. Un examen de glucosa, colesterol, triglicéridos, los tres te sale a 30 soles, o sea, es barato, o sea, no. Y los establecimientos del Ministerio de Salud y en Salud es gratuito, ¿no? Y aparte, si hay el diagnóstico, el tratamiento también es gratuito. Entonces, no hay ninguna justificación para dejar de tomar el tratamiento y por otro lado, hacer la actividad física que tampoco cuesta y controlarse en la dieta que tampoco cuesta. Entonces, en ese sentido, la idea es prevenir porque, como volvemos a repetir, que a una persona le dé un ataque cerebrovascular es una catástrofe. Si es que no muere, puede quedar con discapacidad, con demencia y la repercusión es familiar y social, ¿no? Sí, qué bueno que haya esta predisposición de parte de los especialistas como usted para hablar del tema, porque quienes deberían estar haciendo una campaña férrea en torno a prevenir estas enfermedades graves en la población debe ser el Ministerio de Salud, la Subregión de Salud, pero lamentablemente no escuchamos nada de eso en estos tiempos. Ahora usted como médico particular, digamos como profesional de la salud, ha tomado esta iniciativa de contribuir con información y hacernos recordar que debemos cuidarnos, que debemos prevenir, que es lo más importante, porque las consecuencias posteriores son terribles, ¿no? No solo para uno, sino para toda la familia, cuando uno termina con derrame cerebral. Y creo que a ese nivel es importantísimo que todos tomemos conciencia y en el transcurso de esta semana, usted como médico especialista, neurólogo, está atendiendo casos, supongo, sí, en su clínica. Claro, en realidad nosotros los casos de ataque cerebrovascular tenemos toda la semana en Neuromédico. Toda la semana llegan los pacientes. Y justamente aquí es donde quiero acotar un aspecto, ¿no? Cuando haya la sospecha por los síntomas que nosotros hemos mencionado, lo que tiene que hacerse es llevar inmediatamente al paciente al establecimiento de salud más cercano. Puestos, centro, hospital, clínica, ¿no? Neuromédico, donde crea conveniente, lo más pronto posible, porque cuando más pronto llegue al establecimiento, más posibilidades de recuperarse tiene. Por eso el tiempo es valioso. El lema de este año es: el tiempo es valioso, el tiempo es oro, el tiempo es cerebro, el tiempo ayuda a proteger tu cerebro. Cuando más pronto te traten, más posibilidades de recuperar tienes. Lo otro, si el paciente tiene esta sospecha, no le demos ningún medicamento, no le demos aspirina. Algunos le dan aspirina, no se le da aspirina. ¿Por qué? Porque si tiene una hemorragia, la aspirina genera más sangrado, ¿no? Darle agua tampoco, porque el paciente a veces no tiene, así como no tiene posibilidades de hablar, sus posibilidades de deglutir son mínimas. Entonces, yo le doy agua, lo que voy a generar es una aspiración, una neumonía aspirativa. Entonces, no darle agua, no darle ninguna pastilla.
acudir al establecimiento si tiene debilidad, evitar que se vaya a golpear, que se vaya a caer, porque también los establecimientos del MINSA y de Salud tienen un programa en el cual incluyen estas enfermedades de hipertensión y diabetes, están monitoreando a sus pacientes de hipertensión y de diabetes. Hay un programa a nivel nacional en el cual ellos vienen trabajando durante todo el año en estos temas preventivos, ¿no? Entonces, sí hay trabajo. Sí, pero no está masificado. Pues. Sí. O sea, no está masificado en la población, así es. Entonces, solamente está, digamos, orientado seguro a un sector ya identificado, nada más, ¿no? Sí es, porque ahí ya los pacientes que son diabéticos, hipertensos, se tienen el sistema censados a toditos, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho que trabajar porque a pesar de que haya el acceso al medicamento, sin embargo, hay que concientizar más para que el paciente cumpla con el tratamiento, ¿no? Porque de nada vale tener yo mi bolsa de pastillas al lado si no las voy a tomar. Y también usar los pastilleros. ¿Por qué? Porque a veces el paciente dice, sí tomé, y a veces resulta que no se acuerda. Se olvidó. ¿No? Tenemos el pastillero y ahí vemos, se le toca en la mañana, en la tarde, en qué momento. Entonces en la noche revisamos, se olvidó de tomar su pastilla en la mañana, ¿qué pasó? Entonces tomar más interés, sobre todo por parte de la familia, en que se cumpla estrictamente el tratamiento. Entonces, acudir al establecimiento de salud más cercano de manera más oportuna, porque eso puede salvar la vida y disminuir las discapacidades o las demencias que pueda tener el paciente. Perfecto, eso es muy importante. Y lo otro, pues también creo que para los jóvenes de hoy, para los adolescentes y jóvenes de hoy, siempre la orientación debe ser a adoptar nuevos estilos de alimentación, ¿no? De consumo, para efectos de, digamos, en el transcurso del tiempo, no terminar en situaciones como estas de mucho riesgo, porque también a ese nivel no nos han enseñado pues a cuidarnos, no nos han enseñado a prevenir. Entonces siempre estamos esperando caer enfermos para ir al médico y a veces tardíamente. Así es, lo que tú dices es muy importante porque en realidad desde los colegios se tiene que ir trabajando en el tema de la actividad física, ¿no? La actividad física es muy importante, todo lo que son actividades deportivas, recreativas, todo eso que te hace gastar energía. Lo que pasa es que ahora los jóvenes están bastante en el tema de las redes sociales, con sus celulares, pues. Entonces ahora ya no salen mucho a caminar, a correr, al campo, están más enclaustrados. Ya está pasando la pandemia, entonces si ya está pasando la pandemia, es oportunidad también para que las familias promuevan las actividades recreativas al aire libre, salir al campo, porque esto también ayuda para el tema de salud mental, ¿no? Los problemas de salud mental se han incrementado de manera exponencial con esto de la pandemia y bueno, las actividades físicas, deportivas, recreativas, salir al aire libre, las caminatas, las maratones, ciclismo, todo eso que haya, pues va a repercutir favorablemente en tema de salud para proteger su corazón, su cerebro y algo muy importante también que es la salud mental. Perfecto. ¿Quiénes sufren más el ataque cerebral, los varones o las mujeres? Los varones al inicio, y ya cuando llega la menopausia ya las mujeres se equilibran ahí. También las mujeres, sí, claro, también las mujeres, claro, porque también las mujeres hacen hipertensión, diabetes, cardiopatía y todo eso. Sí, por diversos factores, definitivamente. El hombre también tiende más a fumar, a ingerir más alcohol, ¿no? Entonces el consumo excesivo del alcohol también es un riesgo. Es otro riesgo enorme, ¿no? Así es, se recomienda pues en el caso de la mujer una copa, si va a tomar, y en el caso de los varones 2 copas. Cuando se pasa de eso ya es excesivo, ¿no? Entonces eso también sumado a que el paciente fuma o sumado a que el paciente tiene alguna comorbilidad, pues su riesgo aumenta muchísimo. Perfecto. El mensaje final, doctor Capuñay, para nuestro público y los consejos puntuales a efectos de no terminar en una enfermedad como esta. Primero, que el derrame cerebral es mortal. Por lo tanto, debemos entender de que hay ciertas medidas preventivas que podemos hacer y cumplirlas y que no nos va a costar. Uno de ellos, si eres hipertenso, toma tu medicación. Solamente el médico te la puede suspender o cambiar. Si eres diabético, toma tu medicación, cumple con tu dieta. Si eres cardiópata, cumple con tu dieta. No fumar por nada. Y el consumo de alcohol tiene que ser mínimo. Y realizar más actividades físicas, controlarse su colesterol cada 6 meses. Y si está elevado, recibir su tratamiento y llevar periódicamente a
a los profesionales que amerita. Si hay la sospecha de un derrame cerebral, al establecimiento de salud más cercano, a neurología. Si tiene un problema cardíaco, hipertensión, acudir al cardiólogo. También acá en la provincia tenemos acceso a cardiólogos, hay varios cardiólogos, endocrinólogos también tenemos acá, que los vean en caso de la diabetes. Acudir a los profesionales para que de esta manera tenga la mejor orientación, y los hijos, familiares, comprometerse en el cuidado, o sea, no dejar, porque a veces las personas por su nivel educativo, por diversas razones, se dejan influenciar de personal no profesional, no cumplen su medicación y terminan con esta enfermedad que es tan terrible.